Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video de nuestros 101 trucos de Excel. Esta vez continuamos con la sección de gráficos y vamos a ver cómo podemos que un gráfico de área o un gráfico de línea evite la representación de ceros. Los gráficos de áreas existen para representar magnitudes del tipo de stock o de inventario, lo cual quiere decir que se presentan datos de carácter continuo, como por ejemplo un saldo de un banco. Si queremos que esas magnitudes o ese flujo sean representados de manera más fidedigna, entonces vamos a eliminar los ceros. Y esto lo vamos a hacer con la función NOT, que es muy sencillo. Si yo selecciono el gráfico, voy a ver que la serie de datos que está utilizando son los valores que están aquí. Lo que vamos a hacer es utilizar la función NOT y la función SI para agregar una nueva serie de datos donde vamos a provocar un error dentro de los datos que estén en cero. Para ello, vamos a utilizar la función SI de la siguiente manera. Voy a decirle si el valor de arriba es igual a 0. Entonces voy a pedirle que me agregue la función NOT. Caso contrario, va a desplegar el mismo valor. Cierro los paréntesis, arrastro y copio la función y vamos a ver que en el lugar donde hay un 0 me acaba de agregar un mensaje de error. Lo único que toca hacer es seleccionar el gráfico y como vemos aquí tenemos la serie marcada. Voy a arrastrar y copiar la serie y ahora sí voy a ver que mi gráfico está representando solamente los valores que tienen datos, quedando así otra opción u otra manera de representarlos visualmente. ¿Ok? Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que nos sigas en el canal y continúes viendo nuestra serie de 101 trucos de Excel. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.